de temas que nos interesan a todos, como siempre. Y la gran pregunta que siempre nos hacemos, o prejuicio, o sabiduría ancestral: ¿puedo tomar alcohol mientras estoy tomando antibióticos, por ejemplo? Es una muy buena pregunta y tenés razón, porque es una pregunta que es frecuente y aparte hay como algo mítico de por medio, Ujú. y la pregunta es por qué los médicos decimos en general que no es una buena combinación. Ahí, Claro porque... que hay casos particulares, pero bueno, es un tema. Ujú. El primero de ellos, María, es que tenemos que pensar en el hígado. El hígado es un órgano enorme, tiene casi 1,5 kilos, tiene muchísimas funciones, pero muchísimas, muchas funciones digestivas, hormonales, etcétera, 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 pero tiene una función muy importante, que es la de depuración, la de filtro, Ujú. de detoxificación. Es decir, todo lo que nosotros comemos es metabolizado por el hígado. ¿Cómo Estos trabaja, son, pobrecito? sí, mucho, continuamente. No, pero continuamente. No, Mm. de hecho, no hay momento que descanse. Eso pasa, obviamente, María, con todos los nutrientes, pasa con nuestras hormonas, pasa con todas las toxinas que se producen o que ingerimos, y pasa con los medicamentos que tienen en su mayoría casi por completo metabolización hepática. Y Ujú. por supuesto pasa con el alcohol. Vos tomás un medicamento y ese medicamento eleva su concentración en sangre y tiene un efecto, una acción que es la que el médico busca. Pero ese nivel en sangre va a ir bajando paulatinamente a medida que pasa por el hígado, porque el hígado lo detoxifica, lo metaboliza y lo termina eliminando. Por eso a lo mejor tenés que tomar un medicamento cada 8 horas, Claro, cada 6 horas o uno por día, porque se metaboliza. claro. Bueno, ¿cuál es el problema? Radica en que, como vos dijiste, trabaja mucho. Y ese trabajar mucho a veces está sobrecargado. Y se puede llegar a lo que se llama saturación hepática, por un lado, o daño hepático por el otro. Ujú. Saturación hepática es cuando le das mucho trabajo. Tiene que metabolizar todas tus sustancias que generas, todas tus hormonas, las toxinas que generamos habitualmente, los nutrientes que comemos, todo lo metaboliza. Si a eso le agregamos alcohol, que lo tiene que metabolizar, y agregamos medicamentos, que son sustancias que no están naturalmente en la sangre, puede ocurrir saturación hepática por un lado, o eventualmente en algunos casos daño hepático. Ajá. El daño hepático quiere decir que incluso, si bien para todos los encendidos que ahora están escuchando la palabra hepatitis está relacionada con infección y virus, Ujú. también hay una hepatitis medicamentosa. Claro. Es decir, la hepatitis no significa otra cosa más que inflamación hepática. Y eso bien puede pasar con una combinación de alcohol y medicamentos. Ajá. Esto por un lado. Y después, por otro lado, tenemos las interacciones entre el fármaco que vos le des al paciente y el alcohol. Ajá. Hay algunas que son claras. Muchos oyentes ahora dicen, sí, yo me doy cuenta que un ansiolítico va en la misma línea que el alcohol, con lo cual, si el alcohol es un depresor, bueno, un ansiolítico también tiene un efecto depresor. Mezclar ansiolíticos con hipnóticos son de uso muy común, desde el alprazolam, el clonazepam, el diazepam, el zolpidem como hipnótico, etcétera, van en la misma línea y actúan en los mismos sitios que actúan el alcohol, con lo cual pueden no solamente el alcohol potenciar el efecto de los ansiolíticos e hipnóticos, sino que saturan la capacidad de depuración del hígado. Ujú. El otro que es muy frecuente, María, son los antibióticos. Me dieron antibióticos y me dijeron que no tome alcohol. O me dieron antibióticos y no me lo dijeron. ¿Qué hago? Claro. Bueno, en realidad nunca es una buena combinación, pero hay antibióticos que realmente no se pueden combinar. Por ejemplo, algunas cefalosporinas, que es un grupo de antibióticos del grupo parecido a las ampicilinas, como la cefalexina, no hay que mezclarlo con el alcohol. ¿Para qué Lo son esos mismo pasa... antibióticos? Porque por ahí por los nombres no los vamos a recordar, pero si los relacionamos con una patología... Las cefalexinas se usan muchas veces para infecciones dérmicas, para abscesos, a veces para infecciones respiratorias, Ajá. infecciones de garganta. Son de las más ampicilinas, de las más comunes. Bueno, no son ampicilinas. Ampicilinas ¿Ampicilinas son son para las anginas? la ampicilina es el grupo de antibióticos, entre ellos
la amoxicilina, Ok, que se usa ok. para la angina. Sí, sí. Pero las cefalosporinas son otra familia. Ajá. El médico obviamente lo sabe y se lo dice al paciente. Y después, por ejemplo, también se puede asociar, y esto es relativamente frecuente, y hay que tener cuidado, con los antidepresivos, algo de uso muy frecuente, los antiinflamatorios, el ibuprofeno, el diclofenac, la aspirina o ácido acetilsalicílico, el paracetamol, los antihistamínicos, que ahora vamos a empezar a usar más por las alergias Claro. o por resfríos, claro, es fecha de antihistamínicos, de loratadina, de cetiricina, bueno, tiene que saber que son de uso común, de venta libre, pero pueden tener dificultad en algunos casos asociándolo con el alcohol. Y una cosa, como para ir cerrando este tema, María, es Ujú. decir, tanto la degradación hepática, que las dos van por la misma vía, la mayoría de los medicamentos, y el alcohol, hay que tener en cuenta que la frase entrecomillada, una copita no hace nada, no es cierto, Ujú. porque puede tener con reacciones bioquímicas donde la cantidad, siempre la cantidad puede empeorar, pero en muchas reacciones bioquímicas la cantidad, aunque sea una cantidad mínima, puede interactuar. Con lo cual hay que evitar la toxicidad hepática, y el alcohol con medicamentos más de una vez es causa de hígado graso. Y Ujú. uno dice, ¿por qué tengo hígado graso si no tomo alcohol? Y a lo mejor esa persona está tomando determinados medicamentos por mucho tiempo, más una cantidad por encima de lo habitual, a lo mejor de alcohol, y termina teniendo un hígado graso. Y uno dice, ¿cuál es el origen de esto? Claro. Ujú. Mi consejo, María, como para definir esto: uno, siempre consulta médica, siempre. Cuando tomas un medicamento, el hígado lo tiene que metabolizar, Sí, y es el mismo lugar donde se metaboliza el alcohol. claro. Y la otra es leer los prospectos. Afortunadamente, y acá quiero enfatizar esto, están viniendo cada vez más prospectos donde en un lugar dice información para el paciente. Ajá. Entonces la lectura es muy simple, porque si uno lee un prospecto habitual es de difícil lectura, tiene datos técnicos, pero cuando dice lectura para el paciente, o información es la palabra, para el paciente, ahí siempre le va a alertar, y va a decir si es compatible o no con el alcohol y en qué proporción. Ujú. Con lo cual, y como cierre, María, si es que no hay alguna pregunta, como cierre, la idea es: alcohol y medicamentos no son buena combinación. Claro, o sea, en general ustedes recomiendan que se evite el alcohol si uno está tomando medicamentos. Después podemos ir uno a uno con cada una de las familias de drogas que vos fuiste mencionando, porque en algunos casos sería realmente peligroso. Exactamente así, Ujú. exactamente así. Ujú. Y de los encendidos que nos estén escuchando, María, ahora, más de uno está tomando antihipertensivos, Ajá. más de uno está tomando medicación para el tratamiento de diabetes, Sí. más de uno toma para artritis. Bueno, comentarle siempre al médico en la próxima consulta, sin prisa pero sin pausa: doctor, yo toda esta medicación, ¿en qué medida es compatible con el alcohol? Claro. Porque a lo mejor toma una medicación en un horario, un gustito se lo puede dar, etcétera, etcétera. No es una consulta, es una consulta lógica, no es una consulta que esté de más, porque el tema es, sí, es habitual que si vos le das un antibiótico al paciente, depende del antibiótico, y el paciente enseguida le digo, no lo combine con alcohol. Claro. Pero como mucha gente que nos está escuchando está tomando medicación de modo crónico, bueno, siempre es de buena práctica, sobre todo cuando se varían las dosis, preguntarle al médico tratante, al médico de cabecera, si lo que está tomando es compatible con el alcohol y en qué cantidad. Ujú. Sobre todo en medicaciones crónicas, esas que las personas las incorporó como tal y son parte de lo cotidiano. Ujú. Entonces yo siempre preguntaría, nunca es una pregunta de más: alcohol y medicamentos en principio no es No. buena, no es buena combinación. Ajá. No, Y cuando no. bueno, no sé si mito o realidad, y es, si estoy tomando un antibiótico y tomo alcohol, ese antibiótico no me va a hacer efecto, no me va a hacer el efecto deseado. También eso, ¿hay algo de cierto ahí? Algunas veces podría ser con algunos antibióticos, pero el otro problema es que uno podría estar tomando 3 comprimidos por día de un antibiótico, algo de uno cada 8 horas, y como se detoxifica en el hígado y uno tomó alcohol, se va a detoxificar a menor velocidad. Ok. Entonces ese día, aunque tome 3, es como si hubiera tomado 5.
porque no logró limpiarlo de la sangre. Ajá. ¿Me explico? Sí, sí. No lo depuró. Ujú. Con lo cual, si vos sobrecargás un filtro, el filtro filtra menos. Con lo cual, la pregunta que vos decís es atinada, es procedente, porque realmente puede hacer que o no actúe por una cuestión metabólica o actúe menos, o por el otro lado que en realidad la dosis habitual para el sexo y la edad esté por encima de lo normal, porque ese hígado está sobrecargado en ese momento con la metabolización de una sobrecarga de alcohol, que es una sustancia externa, no natural para el cuerpo, como es externa y no natural para el cuerpo un antibiótico. Muy bien, Doc, clarísimo, Grande, Doc. clarísimo. Gracias.